Muy bien, estaba aquí exhibiendo a los compañeros, bienvenidos, esta fotografía de primera página de Expreso Guayaquil. Tuárez llegó, no rindió cuenta, ¿no? Ahí está ya rodeado de una multitud, ¿no? Yo decía esta mañana que tenemos ahí un nuevo corriste, un nuevo Rafael Encierre, ¿no? Rafaelito, por ejemplo. El tema de esta mañana, panorama nacional interno, y quiero dar una cordial bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. El caballero es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, Mauricio, bienvenido. Y quiero dar igualmente una cordial bienvenida a un buen amigo de esta casa, el doctor Sebastián Mantilla, presidente del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Doctor Mantilla, don Sebastián, bienvenido. Isabel. El Ecuador está aquejado de una enfermedad que podría aniquilarlo. No hay día en que no se conozcan nuevos casos de corrupción cometidos desde instancias del poder. En días pasados se hablaba de los sobreprecios en el metro de Quito y la Ruta Viva, y ahora se habla de irregularidades en los bonos que se entregaron a los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Lo más grave es que los corruptos tienen la capacidad asombrosa de sobrevivir y mimetizarse en las esferas del poder. Isabel, doctor Mantilla, bienvenido. Doctor Alarcón, bienvenido. Varios temas políticos, ¿no? Comencemos por esto. La justicia busca al expresidente Correa en Bélgica y no lo encuentra. La justicia busca al expresidente Correa en Bélgica y no lo encuentra. ¿Era previsible que esto sucediera? Sebastián, doctor Mantilla. Diego, gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Igualmente a Mauricio, que nos acompaña en esta mesa. Yo le diría que sí, Diego. Viendo un poco los antecedentes del mismo expresidente Correa, no solo cuando estuvo en el poder, sino luego de ello, creo que una situación de ese tipo se podía dar. Es decir, no asumir la responsabilidad de las decisiones que tomó cuando era presidente de la República y no dar cara a la justicia para aclarar, desvirtuar e incluso venir al país para esclarecer cualquier circunstancia que tiene que ver con mal manejo de los recursos públicos del Estado. Y claro, este hecho de que curiosamente ya ahora guarda silencio, ya no se lo ubica, no se sabe dónde está, le diría que es muy explicable en relación a los antecedentes muy cuestionables del presidente, ¿no? No solo en el aspecto que le digo de respeto de los derechos humanos, de la institucionalidad democrática, de respeto de todos los ciudadanos, sino en temas realmente delicados como es el manejo de los recursos públicos. Yo he llegado a decir, y vuelvo a ratificar, Diego, que en esta década no ganada sino perdida, se levantaron cerca de 60.000 o 50.000 millones de dólares por concepto de corrupción. Y no lo digo yo, sino también lo dice la misma Comisión de Lucha contra Corrupción que ha estado liderada por el doctor economista Jorge Rodríguez, e igual miembros de esa misma comisión. En realidad, en esa época, yo le digo que, Diego, sí, se contrataron, se hicieron obras, pero obras que realmente son apetecibles para todo político corrupto, Diego. Es decir, obras que dan lugar a sobreprecios, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, como en el caso de la refinería de Esmeraldas, de la refinería del Pacífico, por no decir el tema de las carreteras, los hospitales, las escuelas del milenio, y la lista sigue. Y creo que le digo, Diego, eso es necesario aclarar y mencionar las veces que sean necesarias, porque usted ve que no solamente es Correa, sino quienes todavía aspiran en algún momento a regresar al poder. Veo que hay una especie de espíritu de cuerpo donde cada vez que pueden dicen que demuestren pruebas de dónde está la foto o dónde está el hecho donde le vieron al presidente Correa recibir dinero o el maletín donde está. No, esta corrupción que se dio, Diego, fue una corrupción de alto nivel, incluso modificando, reformando, cambiando leyes para favorecer situaciones de corrupción. Y creo que eso es necesario mencionar para que el país recuerde, no se olvide, porque es un país que tiene memoria de muy corto plazo, pasa el tiempo y se olvidan. Y claro, usted ve que ahora se está hablando, e incluso, por ejemplo, se ha hablado de ciertos actos de corrupción del mismo presidente Lenín Moreno, pero hasta el día de hoy no veo dónde están las pruebas. Por ejemplo, en el caso de INAPapers y demás, no se avanza con las investigaciones, pero no hay pruebas. Entonces usted ve que claramente ahora resulta que en lugar de ser el correísmo como tal, digamos, eventualmente actores que deberían enfrentar la misma justicia, ahora ellos son acusadores, Diego.
Entonces comienzan a hablar de corrupción para un poco deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Entonces en ese caso yo le diría, y respondiendo a su pregunta, Diego, yo le diría que no me extraña esa y muchas otras actitudes del expresidente Rafael Correa. Sebastián, bienvenido al programa. Mauricio, igualmente usted no está sorprendido de esta desaparición del señor del ático ahí en Bélgica. Mi querido Diego, buen día y un gusto compartir este espacio con Sebastián. Últimamente repito que he perdido mi capacidad de asombro, pero no mi capacidad de indignación. Ya nada sorprende en este país y creo que ese es quizá el punto de partida. Sorprende en todos los ámbitos y en todo lo que está sucediendo. En primer lugar, porque sí, una figura que además se ha mantenido al aire en busca de notoriedad de hechos incluso irrelevantes, para no perder el protagonismo, para no dejar de ser el centro de atención como estaba acostumbrado mientras fue presidente. Sorprende que ahora se sepa que ni siquiera puede ser notificado judicialmente porque ya no vive en el ático que compró, recordemos además, con fondos obtenidos tras una demanda contra el Banco Pichincha. Fondos que además en su momento ocasionaron una gran polémica porque salieron del país sin pagar impuestos, con la complicidad de quienes entonces estuvieron al frente de la autoridad tributaria, quienes emitieron un informe para decir que pues el caso específico no ameritaba el pago de impuestos al que estamos sometidos todos los ecuatorianos si es que queremos sacar dinero del país. Así es que ese tipo de cosas, como digo, no dejan de sorprender. Hechos que además están ahí en cuanto a las notificaciones judiciales y que además del lado de la justicia, si bien es cierto, pueden ser emitidas notificaciones a través del correo electrónico. El señor Correa ha dicho en su cuenta de Twitter específicamente, tienen mi correo electrónico, que me notifiquen por esa vía. Y sí, efectivamente esperamos que para que los procesos judiciales que se siguen en su contra continúen el trámite regular y no haya retardo en la acción de la justicia, se haya también notificado a través del correo electrónico y el señor Correa y sus abogados estén al tanto de las últimas actuaciones procesales, que después el hecho de no localizarlo en su residencia habitual no se convierte en un pretexto para que los procesos que se siguen dentro del país, justificados o no, populares o no, simplemente se detengan y duerman el sueño de los justos en algún juzgado o en este caso específico, pues en la Corte Nacional de Justicia. Esperemos a ver cómo avanzan esos temas y que en este caso, como bien se dice, y la gente es muy sabia, el que nada debe, nada teme, y que dé la cara a la justicia, responda por lo que tenga que responder y pues de ser el caso, sea simplemente sobreseído y no haya ningún problema, especialmente en el ámbito penal, ¿no? Muy bien, temas políticos para el doctor Alarcón y para el doctor Mantilla. Vamos al caso del sacerdote Tuárez. Hablemos de la defensa del cura Tuárez en la asamblea. Tuvo argumentos atendibles y aquí nuevamente exhibe esta fotografía, ¿no? Fue a la asamblea 40 segundos y además bendijo. Dio bendiciones, que es lo más importante en este estado laico. A ver, Sebastián. Diego, a mí me parece igualmente, digo, caricaturesco, ¿no? Lo que pasa en el país. Y ahora está acompañado de asesores, de gente que... Claro, claro. Sí, ¿no? Y él llegó ayer a la asamblea acompañado de una serie de, no solo asesores, sino también de gente, ¿no? Es decir, ya grupos que de alguna manera comienzan a apoyarlo. Parecería como que estuviera en campaña, parecería como que estuviera haciendo proselitismo político, cuando él tenía que llegar simplemente, él, si tiene algún asesor, con sus asesores. Pero que interrumpa, no me sorprendería que alguien, incluso le haya ofrecido en las elecciones, tú eres candidato presidencial, no me sorprendería, ¿no? En este país puede pasar cualquier cosa. O sea, yo le digo, a mí yo sí me sorprendí, porque igualmente cuando hablaba con alguien que supuestamente me dijo que era cercano, me dijo que la aspiración era primero llegar al Consejo de Participación y luego candidato a la presidencia de la República. Entonces eso, que es una elucubración suya, le digo que es posteriormente una realidad. Pero es lamentable porque si usted ve
Claro, llega a la asamblea, que se queda 8 minutos y no sé cuántos segundos, hace leer 2 artículos de la Constitución que hacen referencia, creo que es del artículo 130, sobre el tema de un juicio político. Y en ese juicio político se dice que cualquier autoridad, incluso las del Consejo de Participación Ciudadana, tendrán que someterse a juicio una vez que hayan cumplido sus funciones 1 año. Y hace leer otro artículo igualmente un poco que le deslinda un poco de la responsabilidad, cuando el tema no es tanto sobre ese artículo, sino son sobre ya delitos que ha cometido. Es decir, se habla de perjurio, se habla de presentación, por ejemplo, de datos falsos para poder haber sido calificada su candidatura. Y le digo, Diego, es más o menos como esto, como que yo igual se me ocurre a mí decir que he sido presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas y yo también he sido presidente de un organismo internacional y vengo, aplico acá y pongo en una hoja y encima más de eso es una declaración juramentada, ¿no, Diego? Una declaración juramentada, como para inflar mucho más mi hoja de vida. Y resulta que a la final es calificado y llega a esas distancias. Entonces el señor ha cometido una serie de irregularidades graves. No ha presentado que le dio la información que es real, verdadera. Y claro, por eso justamente ya la Contraloría ha tomado cartas en el asunto, se va a hacer un examen especial. Y eventualmente habrá que ver igual qué acciones legales, supongo que la Fiscalía luego de eso o en el camino también iniciaría también, pero ya por el lado más bien de la justicia, no por un tema de un juicio político. Yo creo que ahí habría que esperar más bien la acción de la misma Fiscalía y esperemos que, como lamentablemente ha sucedido en el caso, por ejemplo, del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, llegues de estos casos a la justicia y de pronto nos topemos, como usted sabe, está todavía controlada la justicia por el correísmo, eventualmente el señor sea sobreseído o simplemente no avance ese proceso judicial en la justicia ecuatoriana. Muy bien. Mauricio, muchos piensan que Tuárez es un hombre de correa que responde a un libreto bien preparado. ¿Qué piensa usted? Bueno, ojalá el país no esté pasando de los cuellos bordados a los cuellos clericales. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, a pesar de que el día de ayer, claro, el señor Tuárez ha acudido a la Asamblea Nacional, ya no con cuello de cura, como se dice comúnmente, sino con corbata. Entonces creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en esa línea, como decía Sebastián, la Asamblea Nacional sí está facultada a enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esta es una atribución establecida en el artículo 131 de la Constitución. Ahí se determina de manera clara y precisa quiénes son sujetos de enjuiciamiento político. Ahora bien, el señor Tuárez, en su brevísima comparecencia, les manda a averiguar en el CNE la carpeta, les da bendiciones y se retira. Y yo creo que una autoridad de un Consejo de Participación Ciudadana debe entender que, por último, si en la Asamblea están cometiendo el error de confundir términos, él no debería hacerlo. Una cosa es el juicio político y una cosa es el proceso que implica un juicio político, que parte desde la recolección de firmas, la calificación en cuanto al cumplimiento de los requisitos, el trámite ante la respectiva comisión y finalmente, después de todo lo interno, la determinación en el Pleno, si se procede con censura, con destitución e incluso derivando esos expedientes a otras autoridades como podría ser la Fiscalía, y otra muy diferente, que es el ejercicio de fiscalización, que no implica necesariamente un juicio político. Claro. Los legisladores tienen 2 funciones principales establecidas en la Constitución: legislar, hacer leyes, y fiscalizar, controlar políticamente la acción de las autoridades del país. Y eso es lo que está principalmente haciéndose respecto del señor Tuárez. Porque si nos suscribimos únicamente a lo que se dice en la Constitución, en la ley orgánica de la función legislativa y en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, es muy fácil, como ya se ha producido en los últimos días, e incluso en estos micrófonos, que digan: no hay causal de juicio político, porque de lo que se le acusa al señor Tuárez no está relacionado con el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto, Sebastián muy bien acotado, que estamos frente a una denuncia de que la documentación que se presentó para calificar su candidatura al Consejo es documentación
al parecer falsa. Estamos frente a un presunto cometimiento de un delito de perjurio. ¿Por qué perjurio? Porque toda esa documentación fue presentada a partir de declaraciones juramentadas hechas por el señor Tuárez. Entonces dirán ustedes, eso se hizo cuando fue candidato, no cuando es miembro ya electo del Consejo. Sí, pero eso sí es sujeto de fiscalización y control político, que es lo que le corresponde también hacer a la Asamblea Nacional. Así es que muy barroco, muy sui generis lo sucedido el día de ayer en la comisión, llegar con barras, llegar con masas afuera que con carteles emiten vivas y gritos de respaldo, para después hacer un show nuevamente ante las cámaras, dar bendiciones y levantarse. Aquí las autoridades, nos guste o no nos guste, están regidas dentro de un Estado de Derecho por lo que dice la Constitución y la ley. Y esas autoridades están en la obligación de rendir cuentas, no solo a los ciudadanos como principales mandantes dentro de un Estado de Derecho, sino también frente a las autoridades que ejercen control político y fiscalización. Así es que, señor Tuárez, para que siga honrando el cargo que los ciudadanos le han dado a través del voto popular, rinda cuentas ante sus fiscalizadores. De nuevo, en la misma línea de lo que dijimos en el punto anterior, el que nada debe, nada teme. Dejemos el show a un lado y rindamos cuentas como corresponde. Varios temas políticos para nuestros invitados. Vamos a otro capítulo. Nuevo problema en el CNE, nuevo problema en el Consejo Nacional Electoral. Enrique Pita protestó por la designación de la señora Evelyn Brunner relacionada con el manejo del dinero en las campañas de Alianza País como coordinadora de planificación. ¿Qué salida habría para este estado de cosas en el organismo electoral, Sebastián y Mauricio? Bueno, Diego, por lo que hemos podido ver en los últimos meses, ve usted que el Consejo Nacional Electoral está dividido. Ve usted que hay una mayoría, una ligera mayoría de 3 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, que ha generado una serie de fricciones y ha hecho que incluso el mismo proceso electoral, el último proceso electoral, el 24 de marzo, haya tenido dificultades. Incluso yo he mencionado de que esa situación debería ser aclarada. Por ejemplo, en el caso de los ríos, no se presentaron los resultados, creo que después de 100 y hay más días, cuando eso tenía que haber estado ese mismo día. No se diga igual en ciertas otras circunscripciones o juntas a nivel nacional. Entonces creo que igualmente la misma Asamblea Nacional debería, si no fiscalizar, llamar a los miembros del Consejo para que den explicaciones sobre las situaciones dadas en el último proceso electoral y eventualmente aclarar estos temas que se están dando. Sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable lo que se está dando en el sentido, bueno, supongo que, claro, igual como es una instancia de carácter político y existe una mayoría, esa mayoría conformada por un miembro representante del correísmo, tendrán un poco derecho al reparto de cuotas. Nos alarma siempre, ¿no? Cómo de alguna manera se pensó que después de este proceso de transición que inició con la consulta popular, se iba a tratar de buscar neutralizar un poco la situación del correísmo, tratar de más bien de depurar las instancias de control. Bueno, esta no es una instancia de control, sino es una instancia, el cuarto poder del Estado encargado del proceso electoral. Supongo que va a ser otro motivo de crisis interna, pero otro motivo de crisis interna que va a dividir. Entonces creo que eventualmente, no sé si esta misma situación se va a seguir manteniendo, situación de conflictividad, de eventualmente no manejar las cosas de manera técnica y apropiada, lleve posiblemente a, quién sabe, pedir desde la Asamblea Nacional, desde la misma ciudadanía, más bien la renuncia de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿La renuncia de los 5 miembros? Sí, porque creo que se debería eventualmente reconfigurar eso. Ahorita se está tratando igual una reforma al Código de la Democracia, que está dentro de los temas que está tratando el Acuerdo Nacional, esta iniciativa promovida por el vicepresidente de la República. Y uno de los temas claves ahí
es la reforma del Código de la Democracia. Y creo que más allá también de los temas que son importantes, porque, por ejemplo, como revisar el método de asignación de escaños, procurar que ahora sí, por ejemplo, la votación sea en listas cerradas y no es que tengamos que estar votando por un candidato de un partido y de otro partido, es decir, dividiendo el voto y dividiendo, digamos, las opciones entre tiendas políticas totalmente contrapuestas. Y es decir, que le digo, además de promover una serie de reformas como la eliminación de las circunscripciones en el caso de Manabí, Guayas y Pichincha, y etcétera, se revisa igualmente la conformación del Consejo, o sea, es decir, del mismo Consejo Nacional Electoral, esa misma conformación de cómo debería estar conformado, cuáles son sus funciones, para evitar que situaciones de este tipo sigan dándose y de alguna manera afecten al país a la final. El tema del CNE, Mauricio, y la supuesta asignación de la señora Evelyn Brunner. Creo que hay que partir de un hecho y oportunamente en la veeduría que hicimos al Consejo Transitorio lo anticipamos. Uno de los graves errores del Consejo Transitorio fue el concurso para terminar conformando el Consejo Nacional Electoral actual. Un concurso sin reglas claras, un concurso poco transparente. A medio camino se modificaron las reglas de juego, se incorporaron fases y finalmente, tras una declaración pública del fallecido Julio César Trujillo, se termina configurando con representantes de los partidos y movimientos políticos más votados cuando eso no dice ni la Constitución ni la ley. O sea, fue una decisión unilateral de quien ostentaba entonces el cargo y se lo anticipó. El resultado, el que vemos. Coincido con Sebastián, más allá de un tema de juicio político, que también se ha mencionado ya en más de una ocasión en la Asamblea Nacional, que las actuaciones del Consejo como tal, antes de las elecciones seccionales de marzo y después de ese proceso, dejan mucho que desear y fuertes cuestionamientos de varios sectores del país. Y no estamos frente a un ataque personal a determinado miembro o cabeza de esa autoridad electoral, y en esa línea sí, definitivamente creo que sería mucho mejor que se vaya todo el Consejo y que se produzca un recambio en lugar de estar este rato en la guerra interna en la que estamos, en la que dos miembros atacan a los otros tres y empiezan a sacarse además en ruedas de prensa y en medios de comunicación los cueros al sol, como se dice mutuamente, algo bastante sí, inaceptable en un país que, insisto, ya no está para aguantar shows en medios de comunicación. Necesitamos reinstitucionalizar el país y un eje fundamental es la autoridad electoral, que de cara a las presidenciales de 2021 tienen que llevar adelante un proceso con los más altos estándares de transparencia para que el recambio en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional no genere duda alguna por parte de la ciudadanía. Y el segundo punto relacionado con este proceso de contratación, para quienes nos escuchan y no están al tanto, un resumen: el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral presenta una solicitud de contratación de la señora Evelyn Brunner Pita. Evelyn Brunner está siendo investigada actualmente dentro del caso Arroz Verde, del financiamiento electoral ilícito del movimiento Alianza País, en primer lugar. En segundo lugar, la señora Evelyn Brunner fue administradora general de la Asamblea Nacional en el periodo anterior, con también cuestionamientos en su manejo. Y la respuesta ante esta denuncia de la autoridad electoral es emitir un comunicado en el que se dice: la contratación no es concluyente. Y no nos dice, y esto es lo grave, que la contratación no es concluyente porque se está evaluando la honestidad, la transparencia y el hecho de que no haya cuestionamientos respecto de la señora Brunner, sino que nos dice: es un trámite en el cual se está evaluando las capacidades, los méritos y el cumplimiento de requisitos técnicos, en definitiva, para proceder a la contratación. Si es que la denuncia del vicepresidente del CNE ha servido para que esa contratación no se dé, en buena hora. Pero de nuevo, ya es hora de que la autoridad electoral actúe con seriedad. Estamos a pocos meses de que se declare este año electoral. El año electoral de cara a las presidenciales arranca en finales de enero del 2020.
¿Estamos qué? ¿A 7 meses? Sí, se está trabajando en una reforma al Código de la Democracia, pero si la autoridad electoral no está en capacidad de implementar esa reforma de manera efectiva, nos quedaremos con una linda norma en el papel que no va a resultar viable de cara a las presidenciales del 21. E insisto, la honestidad, la transparencia y un proceso de altísimo nivel tiene que ser presentado por las autoridades electorales en el próximo proceso electoral del 2021. Estamos tratando el panorama nacional interno. Tengo todos 3 preguntas para nuestros invitados, el doctor Sebastián Mantilla y el doctor Mauricio Alarcón. Marcamos una brevísima pausa. 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil. Buenos días. Cuente con nosotros para informarse. Buenos días, con Diego Oquendo, marcando la diferencia. Buenos días. Usted escucha Buenos Días, el programa editorial de Radiovisión. Inicio de espacio publicitario. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Este es el momento. Ven y estrena el auto de tus sueños, porque tú lo pediste. En los concesionarios Chevrolet este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, estamos preparando grandes beneficios para ti. Chevrolet, find new roads. Aplica en términos y condiciones. Con tu tarjeta Banco Pichincha Latam Paz, triplica las millas por tus consumos. En Durallanta Outlet, paga 2 y lleva 4 llantas Sailun y Son Full de auto camioneta más instalación gratis, más 30% de descuento en alineación y paga a 3 meses sin intereses. Promoción válida del 20 de junio al 15 de agosto de 2019. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha Latam Paz. Acumulas más, vives más. Samsung te invita a descubrir un universo de tecnología innovadora. Ahora, al comprar un nuevo celular Galaxy en cualquier operadora o minorista, te regalamos hasta el 50% de descuento para que compres un televisor Samsung QLED, 4K o Full HD. Toma el control con esta promoción y enciende tu experiencia Samsung. Es por tiempo limitado. El descuento podrá ser utilizado exclusivamente en sucursales de almacenes Japón, Orbe Hogar o tiendas Samsung a nivel nacional. Fin de espacio publicitario. Envíenos sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook, @Buenos Días con Diego Oquendo. En Twitter, @Diego Oquendo. Retomamos este diálogo con el doctor Sebastián Mantilla y el doctor Mauricio Alarcón, Panorama Nacional Interno. Le pregunto, Sebastián, ¿habría subordinados al proyecto de Correa en el CNE? ¿Podría pensarse en quinta columnistas de Revolución Ciudadana, igual que el Consejo de Participación? ¿Qué piensa? Bueno, si usted ve, por ejemplo... Veo que Mauricio... Fuertes declaraciones. Si usted ve, Diego, de los 3 miembros que ahorita hacen mayoría, uno de esos miembros tiene ciertas o ha tenido ciertas vinculaciones con el correísmo. Entonces, por eso le diría que no es de extrañarse de que eventualmente pueda haber no solamente ciertos funcionarios o como la funcionaria que se estaba comentando antes, sino otros funcionarios dentro del mismo Consejo Nacional Electoral. Lo que sí, digamos, escandaliza, Diego, es de que agrupaciones políticas que anteriormente estuvieron enfrentadas, pero enfrentadas fuertemente, como el correísmo y el Partido Social Cristiano, ahora están cogidos de la mano en el Consejo Nacional Electoral.
Cogiditos de la mano. A veces Cogiditos de la mano. Literaria. Sí. A ver. Ni Sí. tan literaria, bastante gráfica. ¿Eh? Bastante, sí. Y igualmente, haciendo mayoría con Diana, también, lamentablemente, quien le considero, le respeto, haciendo una mayoría con Pachacutic. Entonces... La señora Cero, ¿no? La señora Cero. Bueno, la señora Cero de Alianza País, Diego. De Alianza País. Hay que aclarar el tema, insisto en el tema de que el único que, entre comillas, porque eso es lo que se dijo cuando se resolvió, viene del sector sociedad civil es Luis Verde Soto. Todos los otros 4 miembros provienen de los partidos y movimientos políticos más votados en las últimas elecciones. Sí, pero en lugar un poco de dar un giro, dar un cambio, fortalecer eventualmente el Consejo Nacional Electoral e incluso, por ejemplo, quién sabe, desde ahí promover, como yo le mencionaba ahorita que se está hablando de la necesidad de aprobar un nuevo código de la democracia, el Partido Social Cristiano y el mismo correísmo mantienen silencio sobre el tema de las circunscripciones electorales, sobre el tema del método de asignación de escaños. Es decir, fue nefasto porque, claro, permitió de alguna manera durante los 10 últimos años consolidar el poder autoritario de Correa, pero parece que igualmente el Partido Social Cristiano está diciendo, bueno, parece que tampoco está tan mal. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos al poder? ¿Pero cómo? Pues más bien lleguemos entonces también con mayoría en la Asamblea, lleguemos con mayoría al Consejo, como han llegado al Consejo de Guayaquil. Entonces ahora ve usted cómo está hilando fino, ¿no? Cómo un poco la situación y las circunstancias cambian. Y es, le digo, lamentable que aprovechando que ahorita estamos de alguna manera sí, yo diría con muchas fallas, uno le puede criticar mucho al presidente Lenín Moreno, pero creo que estamos en un proceso de tratar de enderezar las cosas, en un proceso de reinstitucionalizar el país, de recomponer las normas, las leyes, las instituciones, y creo que en esa línea debería de alguna manera ir sumándose las mismas fuerzas políticas y no un poco caer en los juegos de los intereses muy particulares que eso eventualmente, y diría, se está dando en el caso de actualmente en el país. Muy bien, Mauricio, ¿habría subordinados al proyecto de Correa? ¿Sí? Yo no quisiera hablar de subordinados a una persona en específico. A mí lo que me preocupa bastante más, y lo conversábamos en el corte con Sebastián, es subordinados a un modelo que durante una década dominó el país y fue objeto y blanco de críticas de sectores que hoy pecan de omisión y pecan de silencio. Sebastián se ha referido a unos puntos de reforma electoral que son claves. El método de asignación de escaños, por ejemplo. Y ahí quizá hacer la pregunta de por qué ciertos sectores políticos representados en la Asamblea Nacional guardan silencio o no quieren tratar el tema de la reforma electoral. Quizá porque ese método que cuando no les beneficiaba, lo criticaban de manera abierta y lo combatían, en las últimas elecciones seccionales les dio buen resultado y ahora lo defienden, ¿no? Entonces, creo que hay que rescatar en este país, no solo en la autoridad electoral, no solo en el sector justicia, sino también en el sector sociedad civil, en la academia, en la ciudadanía, el valor fundamental de la coherencia y del respeto a los principios. No podemos reconstruir o reinstitucionalizar el país basados en la conveniencia. No, es que como antes me perjudicaba, le atacaba, pero como ahora me beneficia, me hago el pendejo, y perdón el término, y no digo nada. Aquí la reinstitucionalización pasa por principios, encabezados por un respeto al Estado de Derecho. Y aquí los ecuatorianos, la ciudadanía, queremos, por ejemplo, que en el próximo proceso electoral del 2021 nuestro voto se respete, pero no en la autoridad electoral cuando cuente los votos. El voto se respete dándole el valor que corresponde, eligiendo a las personas que nosotros con nuestro voto queremos que vayan, no que nos entre gente de agache producto del planchazo y el método de asignación de escaños. Claro, en el último proceso electoral, insisto, cosa bastante simpática y lo estamos viendo, el planchazo beneficia en el Consejo de Quito al movimiento asociado a la Revolución Ciudadana, donde un planchazo de 20% aproximadamente les permite entrar con prácticamente el 50% de concejales. Y en Guayaquil,
el 52, 45, 47 o lo que quiera, pero más del 45% de plancha, les permite jalar el 90% de concejales. Apenas 2 no son de mayoría. Entonces, claro, como en el último proceso me resultó, chuta, de cara a las presidenciales, callémonos nomás y no digamos nada del método de asignación de escaños. No vaya a ser que sí nos resulte de cara a la asamblea, porque no nos olvidemos que el método con el que se asignaron espacios para concejales es el que se utiliza para los asambleístas provinciales. Ya los ecuatorianos queremos seriedad de nuestros representantes. Hay voluntad en la Asamblea Nacional de retomar la reforma electoral. Hay un trabajo dentro del acuerdo nacional que lidera el vicepresidente de la República, Sebastián, participa de ese espacio. Algunas organizaciones estamos mandando aportes de cara no solo a la reforma electoral, sino a otros puntos. Pero este momento todo depende de la Asamblea. Para que la autoridad electoral, insisto, tenga por lo menos un respaldo de un código de la democracia que respete la voluntad ciudadana, que garantice que el voto de los ecuatorianos lleve a sus representantes, en este caso a la presidencia y a la asamblea en 2021, y por supuesto que permita a mediano plazo una autoridad electoral responsable, que actúe, se deje de peleas internas, se deje de shows y simplemente haga lo que le corresponde, que es una demanda de la ciudadanía. Así es que esperemos que esto después no se active en noviembre, diciembre de este año, al apuro en la Asamblea Nacional, sobre pretexto de que ya nos quedan pocos días para que entre en vigencia una reforma, y terminemos, como está actualmente en la Asamblea, aprobando reformas insuficientes que fueron planteadas por legisladores que ya ni siquiera están en la Asamblea Nacional. Porque el informe para segundo debate que está este momento en la Asamblea, de reformas al Código de la Democracia, incluye propuestas que fueron presentadas hace prácticamente 6 años, en el periodo legislativo 2013-2017, y que corresponden a la realidad y al momento de aquel entonces. Una reforma insuficiente, una reforma vaga, y yo diría incluso una reforma inútil para las circunstancias actuales que vive el país. Muy bien, vamos terminando. Sebastián, comente el informe del CNE sobre aportes cuestionados para las campañas de Alianza País desde el 2011 y díganos en qué puede terminar este asunto. Sebastián y Mauricio, ¿en qué puede terminar este asunto? De acuerdo a las circunstancias que usted ve, cómo está ahorita conformado y cómo está actuando y ha estado actuando el Consejo Nacional Electoral, no, digamos, tendría mayor expectativa, Diego. Tal vez simplemente sea un asunto que sea o se preste para el debate, el análisis, el comentario en los medios de comunicación, y posiblemente en unas cuantas semanas ese asunto quede en nada. Y vea usted que es un tema igualmente, un tema que eso debía haber retomado el Consejo Nacional, Nacional Electoral con suma responsabilidad, porque hay situaciones serias, ¿no? Situaciones serias no solamente por el tema de lo que se ha comentado, el tema de Odebrecht, es decir, los dineros de contratistas nacionales e internacionales de las campañas políticas, sino, por ejemplo, al igual que en Centroamérica y en México, la situación, por ejemplo, de la presencia de dineros del narcotráfico en la política ya es un hecho. Y creo que, por ejemplo, en ese sentido yo quisiera rescatar, aunque hemos tenido, yo tengo una posición muy crítica ante los miembros del Consejo Nacional Electoral y de esta mayoría que ahorita toma decisiones, quiero rescatar un poco la posición del consejero Luis Verde Soto. Él de alguna manera ha estado justamente tratando de promover el tema de promover cambios, de incluso promover estas iniciativas de fiscalización, sí, mucho más institucional, mucho más seria, mucho más académica, menos política. Y él justamente igual ha presentado una propuesta muy completa, integral, sobre reformas al Código de la Democracia. Lamentablemente él, como es minoría, viene a ser básicamente como una propuesta de minoría, pero que yo creo que dentro del espacio del Diálogo Nacional se va a tomar muy en cuenta varias de las propuestas. Entonces, en ese sentido yo le diría que me preocupa mucho, ¿no? Porque aquí no solamente habría que determinar, investigar
y a la final determinar sanciones sobre presencia, digamos, de Odebrecht y otros contratistas, sino también eventualmente de la presencia del narcotráfico en algunas campañas políticas. No quiero ahondar en el tema de Alianza País, pero mire usted, ahí también se comentaba desde hace tiempos sobre presencia y, digamos, de financiamiento de las FARC en la agrupación de Alianza País. Y creo que eso se quedó a la final en el aire, ¿no? Y creo que eso es lamentable, que todavía no podamos tener una claridad de qué es lo que pasó y de dónde provino, montos, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos terminando. Mauricio, el juez pues ha determinado que Alexis Mera tenga, digamos, detención domiciliaria, ha puesto también un grillete y no puede salir del país. ¿Qué piensa? A ver. Antes de topar ese tema, sí quiero referirme, Diego, a lo que mencionaban, por favor, en el último punto, y creo que eso es importante. Quiero hacer una invitación al Consejo Nacional Electoral. Muy loable lo que hace el Contralor de revisar las cuentas. Muy loable lo que hace la dirección respectiva en el Consejo Nacional Electoral de revisar las cuentas. Abran a la ciudadanía las cuentas de campaña, no solo de Alianza País, sino de todos y cada uno de los sujetos políticos en los últimos procesos electorales. Permítanos a los ciudadanos hacer control social de esas cuentas. No nos pongan pretextos de que son datos personales y que el hecho de que estén números de cédula o de que aparezcan números de cuenta bancaria es un impedimento para ejercer nuestro derecho al control social. Hay obligación, de acuerdo a lo que dice el Código de la Democracia, de transparencia total en las cuentas de campaña, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Días atrás conversábamos, el último proceso electoral en el que la ciudadanía pudo acceder a las cuentas juzgadas de gastos de campaña fue el proceso 2002-2003, que dio con Lucio Gutiérrez en la presidencia de la República. Son 16 años, Diego, que la autoridad electoral respectiva ha puesto excusas para no entregarles información a la ciudadanía. No queremos más juego político. No queremos políticos del CNE juzgando cuentas de campaña. No queremos contralor político juzgando las cuentas de campaña. Permitan a la ciudadanía acceder a todas esas cuentas para hacer una verdadera fiscalización y un verdadero control social. Nos encontraremos, me imagino, con alguna sorpresa. Y de todos, Diego, porque hay un punto. Este momento, estamos muy enfocados en la denuncia del caso Arroz Verde, en el tema de Odebrecht, de contratistas del Estado, incluso, como bien recordaba Sebastián, de esas denuncias del financiamiento de las FARC a la campaña presidencial del año 2006. ¿Y qué habrá de los demás sujetos políticos? ¿O a ustedes acaso no les sorprende que de la noche a la mañana, por ejemplo, un señor que es presidente actual del Colegio de Abogados del Guayas, que desde cierto año, como lo ha dicho, ha estado casado con la que era asesora del presidente Rafael Correa, que ahora está justamente involucrada en este caso de financiamiento, tenga su movimiento político nacional y que lo haya levantado de la noche a la mañana y que haya hecho una campaña nacional en las últimas seccionales? ¿De dónde salen esos recursos? Esas cuentas también queremos que se nos aclaren. Así es que, autoridad electoral, insisto en el llamado. Bien que actúen ustedes internamente, bien que actúe la Contraloría, pero queremos control ciudadano. Entréguennos y hagan una apertura pública de todas y cada una de las cuentas de campaña de los últimos años. Ahora, sobre el tema que mencionábamos, la ciudadanía tiene hambre de ver a los corruptos sancionados. Y es con justa razón, Diego. El mal manejo de recursos públicos no afecta al Estado, como la gente quiere hacer ver. Afecta a los ecuatorianos, que obviamente son también parte del Estado. Pero cada dólar, cada centavo que se pierde en corrupción, es un dólar que le sacan del bolsillo a Diego Kendo y a Sebastián Mantilla, y que en lugar de ir a servicios públicos, por ejemplo, o a obra pública, termina en la cuenta de algún señor que hace un partido político para participar en las próximas elecciones, o que simplemente se compra carros de lujo y casas de lujo, departamentos en Miami y demás.
La gente quiere ver sanciones a los corruptos y es totalmente comprensible. Porque además en el último tiempo, aunque nos digan lo contrario, son pocos los corruptos sancionados y es mínimo el dinero recuperado de lo que se ha perdido en corrupción. Resultaba risible hace pocos meses que la Procuraduría emite un comunicado en el que se diga: hemos recuperado cerca de $40,000 de una cuenta del señor Alex Bravo. Cuando es público que el señor Alex Bravo se cargó y está siendo procesado penalmente por ello millones del sector petrolero. Y nos sacan a relucir que han recuperado $40,000 de una cuenta. O que nos digan después: sí, hemos recuperado del señor Tomislav Topic millones que además se recuperan, entre comillas, por la graciosa buena voluntad del señor Topic de devolver una plata que dice que le ha aparecido en la cuenta. Y que además... ese millón, qué maravilla. Y que además se entrega con plan de pago. O sea, disculpará, pero yo ya usé la plata de la corrupción, ahora permítame entregarle en el siguiente plan de pagos. Entonces, cuando tengan 500,000 le doy 500, cuando tenga 1,000,000 le doy 1,000,000 y gracias por permitirme este plan de pagos para devolver. Entonces, la gente demanda sanciones a los corruptos. Del otro lado, y esto es lo lamentable, en esa línea no podemos justificar todo tipo de actuación en materia judicial. Hay varios informes, incluso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que se dice que la prisión preventiva es como que la medida más extrema, para hablar en términos criollos y que la gente nos entienda. O sea, es la última medida que debe tomar la justicia para asegurarse que una persona comparezca. Y claro, la demanda ciudadana ante tanta fuga de corruptos de este país es que todos terminen con prisión preventiva. Pero judicialmente es problemático. Con lo cual, en más de una ocasión, los jueces han cambiado las órdenes de prisión preventiva por arresto domiciliario. No porque sea jurídicamente incorrecto, sino porque la gente quiere verlos tras las rejas. Y ahí viene el gran dilema entre lo jurídico y lo ético. La gente quiere ver tras las rejas a Alexis Mera, a una persona que durante la década correísta, creo además que fue el único que durante los 10 años ejerció el mismo cargo, que secretario jurídico de la presidencia, con derivaciones, porque le iban cambiando el nombre, y que fue además responsable desde la alteración de la Constitución del 2008 hasta la aprobación de decretos ejecutivos que violaban derechos fundamentales. Pero hay que sopesar el tema de si era o no pertinente la prisión preventiva o, como ocurrió con la señora Duarte, simplemente un arresto domiciliario. La respuesta a esta pregunta puntual es un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales, jueces, para que por favor actúen como corresponde y que el discurso de la corrupción y de la lucha contra esos actos termine en acciones concretas. De nuevo, no en shows de popularidad para dar la razón al correísmo o a la oposición, sino que actúen apegados a derecho, porque los ciudadanos sí, queremos ver a los corruptos tras las rejas, pero sobre todas las cosas, queremos que esos miles de millones de dólares que nos robamos, que se robaron y que nos han dicho Sebastián, la Comisión Nacional Anticorrupción y otras autoridades, equivalen incluso a 2 presupuestos generales del Estado, al parecer. Ese dinero que nos han sacado del bolsillo, que hemos dejado de recibir como ecuatorianos, se recupere. Muy valiosa exposición de Mauricio Alarcón. Comentario final, un minutito, Sebastián. Bienvenido también. Como bien decía Mauricio, esperemos que igualmente la justicia como tal actúe como debe ser. Ha habido ya una reacción de la Fiscalía donde ha manifestado su desacuerdo con el levantamiento de la prisión preventiva, pero tomemos en cuenta que este tema de la prisión preventiva no implica un juzgamiento, no es que el señor Mera ha sido juzgado y por ende es corrupto. O sea, hay un proceso que se está iniciando y que producto de ese proceso se tendrá que determinar responsabilidades en el caso del mismo
señor Mera. Creo que igualmente toda persona se merece respeto, merece respeto a su honra. Y en el caso, por ejemplo, del señor Mera, con quien, digamos, no coincido, porque de alguna manera le digo, detrás de todo lo que fue el tema de la misma Constitución, la promulgación de leyes, la promulgación de decretos, él fue de alguna manera el mentor o la materia principal, en ese caso. Pero bueno, de ahí a los temas que se le vinculan con el tema de corrupción, que ya de alguna manera los medios de comunicación algo ha salido, las revelaciones de la señora que está procesada, Pamela Martínez, algo se menciona ahí. Habrá que determinar si es que a la final esa situación se ha dado o no. Temas políticos para el doctor Mauricio Alarcón. Bienvenido, Mauricio, y para el doctor Sebastián Mantilla. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero qué fatiga. Buenos días.